encuentro verdadero con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y desde luego entendiendo lo que implica un pacto y lo que implica también tener una relación verdadera con Hashem, el único Dios. Bueno, hoy estamos viendo la lección de principios de jurisprudencia o agencia divina. Ese es un principio muy, pero muy importante, porque nos va a poder ayudar a mirar desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva del Tanaj, desde la perspectiva del mal llamado Antiguo Testamento, nos va a poder ayudar a entender las palabras de nuestro Santo Maestro y también las implicaciones que tiene el hecho de que los emisarios, de que las personas, uniendo los conceptos de Elohim, que ya vimos, y Ben Elohim, estos conceptos vienen de alguna manera a tener un sentido muy importante añadido al principio de la jurisprudencia o agencia divina. En otras palabras, esto viene a reforzar lo que hemos entendido hasta ahora. Venimos a entender precisamente que este principio de agencia divina nos hace mirar bien claramente quién es Hashem y quién es su emisario, o sus emisarios, o sus servidores, o sus agentes, sus embajadores. Bien, pues estamos empezando la clase y estamos hablando de un concepto muy importante. Aquí encontramos Malach, que se traduce por ángel. Ángel se encuentra, o Malach se encuentra 200 veces en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento se encuentra 200 veces. ¿Qué significa? Enviado, emisario, mensajero, embajador, representante y agente. Es importante que nosotros enfaticemos los significados de Malach. Malach, representante, emisario, embajador, enviado, mensajero y agente. Entendiendo, por ejemplo, embajador, como pueblo mexicano, el gobierno de nuestro país tiene embajadas en diferentes países con los cuales tiene relaciones, y entonces hay una embajada a donde se trata los negocios, donde se trata asuntos a nivel de naciones, y donde el embajador, cuando se presenta a la nación a la cual va a representar a México, presenta sus credenciales, y sus credenciales van firmadas y selladas por el presidente, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha dado el nombramiento y se presenta y dice: yo soy fulano de tal y yo tengo la autoridad para poder negociar con ustedes y firmar cualquier asunto legal de mi país con ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo esto y vamos comprendiendo que el concepto de embajador es un representante, y el representante legal como embajador en otro país se entiende nada más ni nada menos que se entiende como si fuera el presidente de México sin serlo, porque tiene las credenciales, la autoridad para poder hacer el negocio, para poder firmar cualquier documento. Entonces, eso es muy importante, que representa al gobierno, representa al presidente de México sin serlo, ¿ok? Y eso es embajador. Pero en igual manera, en el concepto de Malach encontramos enviado, emisario, mensajero, agente y representante, que tiene el mismo sentido, que representa como si fuera el enviador siendo el enviado. ¿Ok? Y esto es muy importante, porque al final del día
entonces se nos va a abrir la perspectiva para poder entender claramente lo que es precisamente el concepto de jurisprudencia o agencia divina. Su raíz es melajá, viene de melajá. Melajá significa trabajo, servicio, favor o labor creativa, Repito, significa melajá, representa trabajo, servicio o labor creativa. Entonces, un malaj, un representante, un mensajero, un agente, lleva a cabo un trabajo creativo o una labor. Es enviado a realizar algo. ¿Sí se entiende? Este emisario va a realizar un trabajo, una labor representativa o un trabajo representativo. Ahora, esto tiene que ver con función. Por ejemplo, un panadero, ¿qué hace? Un zapatero, ¿qué hace? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de estos oficios, inmediatamente nos habla de su función. ¿Sí se entiende? Y esto tiene que ver precisamente con este mismo sentido de la palabra malaj. Malaj tiene que ver más con la función que con la persona misma. Es decir, nosotros cuando pensamos en malaj, inmediatamente la gente piensa en un ser alado, volando, etcétera. No. En las Escrituras se nos habla de dos tipos de emisarios: los agentes celestiales y los agentes terrenales. Y a ambos se les determina con la palabra malaj. Malaj, en hebreo, malaj. Entonces, podemos tener agentes terrenales y se les llama malaj. Podemos tener emisarios celestiales y se les llama malaj. ¿Ok? Y esto es muy importante porque nos va abriendo la perspectiva de aquí. Ahora, vamos a ver los ejemplos, vamos a ver en la Torá, vamos a mirar para poder tener la certeza y la certidumbre. ¿Ok? Bien. Bien, vamos a leer en Génesis 16, 7, si nos van ayudando a leer, por favor. 16, 7, y vamos a ir leyendo hasta el 10 para tener el contexto. Sí, vamos a ir más adelante hasta el 11, pero vamos mirando. Dice, allí junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai. Respondió ella: vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Muy bien, regresamos al 10 y vamos a ver lo que dice. Dice el malaj de qué, en el 10, si quieres repetir. El 10 dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia. ¿De tal manera qué? Multiplicaré tu descendencia. ¿Quién lo va a multiplicar? El malaj. El malaj. Es interesante. El malaj va a multiplicar su descendencia. Es interesante. Ahora, sigamos leyendo el 11. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Muy bien, porque el Señor, es decir, Adonai, ha escuchado tu aflicción. Es interesante porque aquí se habla de que el malaj le dice a Agar que va a multiplicar su descendencia. Y luego dice el mismo malaj
porque Adonai ha prestado atención a tu miseria. ¿Ok? Entonces, por un lado, le dice que va a aumentar su descendencia, y por el otro lado dice que el Eterno ha mirado su aflicción o su miseria. ¿Ok? Muy bien. Cuando miramos en la gramática, vemos en qué tiempo o en qué persona, en qué artículo encontramos cuando se dice yo grandemente aumentaré. ¿En presente? Sí está en presente, pero yo, estamos hablando de las ¿cómo se llama? Sí. ¿De Ben Elohim? No, estamos hablando de los artículos, yo, tú, él, ¿ok? Entonces, estamos hablando, yo es el singular de la primera persona, y está utilizándose para decir yo voy a aumentar. Pero cuando habla del Eterno, dice, porque Adonai está utilizando aquí la tercera del singular, que es él. Entonces se habla de yo y luego se habla de él. Es interesante porque el Malach habla de una manera muy peculiar, es decir, como mirando y haciendo ver que él tiene la autoridad para que su descendencia sea grande. Y luego dice, porque él, Eterno, ha visto tu necesidad, ha visto tu miseria, ha visto, ¿sí? Esto es muy interesante, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a entender que el mensajero Malach de Adonai se encuentra Agar en el desierto. Este Malach o mensajero es un ser celestial enviado para dar un mensaje a Agar. Observamos que este mensajero está dando el mensaje como si fuera el mismo Eterno y emplea dos maneras de hablar. La primera persona de los pronombres personales y yo, en este caso, yo aumentaré tu descendencia, de tal manera que tu descendencia, en el verso 10, dice, y en la tercera persona, dice, el Señor ha oído, él. El Malach lleva el nombre del Eterno, porque dice aquí el nombre, el Malach de Hashem, ¿ok? Muy bien. Lleva el nombre del Eterno, por lo que se le ha asignado la autoridad, se le ha dado la autoridad como si fuera el mismo Hashem. Cuando se recibía o cuando recibía el mensajero el nombre del Eterno, tenía la autoridad. Entonces cuenta mucho el hecho de que el mensajero no solamente diga que es el mensajero, sino que lleva el nombre del Eterno, porque eso le califica, le ratifica y le da la autoridad. ¿Ok? Muy bien. Cuando habla en la primera persona, significa que el ángel que está viendo a Agar sea el mismo Eterno. Que sea el mismo Eterno. Tiene como la autoridad. No, pero ¿es el mismo Eterno? No. Ya hablamos, ¿verdad? Es un mensajero. Respecto de la autoridad la tiene, pero respecto de que sea, no. Muy bien, ahí vamos. Muy bien. Ahora, ¿significa acaso que Agar vio literalmente al que ve? No, porque a Elohim nadie lo ha visto jamás. ¿Significa que fue el Eterno mismo que se revela directamente sin mediador? ¿Sin enviar a un representante? No. Significa que el enviado habla en lugar del enviador. Esto debe estar muy claro. Vamos a ver un segundo ejemplo. En Génesis 22:11. Voy a leerlo para que y ya después me ayuden ustedes. Dice así.
Génesis 22:11. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios. Estamos en el caso cuando Isaac, el hijo de Abraham, iba a ser sacrificado. ¿Okay? Muy bien. ¿Y qué es lo que le dice? Entonces el ángel del Señor, nuevamente, el malaj de Hashem, dio voces desde el cielo: detente, no le vais a hacer nada al muchacho. Vamos al versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, el Señor verá. Por tanto se dice hasta el día de hoy: en aquel monte el Señor será visto. Y en el 15 dice: y llamó el ángel del Señor a Abraham la segunda vez desde el cielo, otra vez, y le dijo: por mí mismo he jurado, dijo el Señor. ¿Es el Señor o es el malaj? ¿Qué dices? ¿Es el Señor o es el malaj? Es el malaj, pero la representación de... Exactamente, es el malaj, pero como si fuera el mismo Hashem, con la autoridad total para realizar y decir y hacer lo que el Eterno le ha enviado a realizar. ¿Están conmigo? Entonces aparentemente se ven iguales en autoridad. ¿Por qué? Porque el que recibe la autoridad es la autoridad de Hashem, no cualquier autoridad. ¿Sí se entiende? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Si esto lo entendemos, vamos a entender muchas de las palabras de nuestro santo maestro Yeshua. Y entonces ya no vamos a confundir la chía con la horchata. Ya no vamos a confundir al Creador, que es bendito, con el Mesías, o el Mesías con el Eterno. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a Génesis 12:1. Voy a pedirles que lean Génesis 12:1 y luego vamos a ir al 7. Sí, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham... ¿Qué dijimos de qué? 12:1, Génesis 12:1. ¿Qué dijimos del nombre? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero Jehová. No. ¿Qué dijimos? Bueno, es que esta es una versión. Sí, no importa, es pero nosotros, versión. sea la versión que sea, nosotros ya bueno. no decimos, porque es un nombre que no es el nombre. O un título, ¿no? No representa el título. Este es un nombre. Bueno, entonces, sí. ¿Cómo lo representaría aquí? Hashem, Con Hashem. Adonai, como ya se les ha enseñado. El Señor también. Sí. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Muy bien. 12:1, ¿no? Ok. ¿Qué dice? Habló. ¿Estamos? ¿Quién le habló? El Eterno. ¿Sí están conmigo? Ahora vamos a ver el 7. Sigue leyendo ahora el 7. 7. Y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edifico allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno. Había aparecido. O a Adonai o al Señor. Eso, tú ya captaste. Muy bien. Ahora, la pregunta para todos, aún para Ernesto, es: acá se dice que el Eterno se mostró a Abraham en Shechem. ¿Cómo? Que Hashem se mostró a Abraham en Shechem. ¿Sí o no? Sí. ¿Eso qué significa? ¿Que Abraham vio al Eterno? No. Fue un malaj, ¿no? Fue un ángel que vio. Sí, no pudo ver. Nadie lo ha visto. Fue un ángel de Jehová y fue el que vamos entendiendo que al Eterno
nadie lo vio jamás. Y esto implica que aun cuando Abraham vio a alguien y se dice que vio al Señor, recuerden que el Malak lleva el nombre de ¿quién? Y eso es algo muy importante, porque es como si llevara, es como un oficial te saca la charola y ya sabes que, ¿sí o no? Pero no, si no te saca charola, tú dices, este cuate que me quiere apantallar, ¿verdad? Entonces, en este caso, la charola del Malak, ¿cuál era? El nombre de Hashem. Por lo tanto, vamos entendiendo que las Escrituras, cuando se le habla de ver a quien ven o al quien oyen, incluso es al enviado, al Malaj. ¿Están conmigo? Muy bien. Estamos hablando de los emisarios celestiales. ¿Ok? Muy bien, ahí vamos. Ahora, ¿será que Abraham pudo ver o podía ver al Eterno? Desde luego que no. Debemos entender el texto en el sentido de que fue mi mensajero, un agente de Hashem, el que se mostró a Abraham. ¿Cómo podría ver Abraham al invisible? Vamos a ver, Éxodo 33:20. Adelante, ¿quién lo encontró primero? 20. ¿20? Sí. Dice, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. En el contexto le dice Moshe al Eterno, muéstrame tu gloria. Y esa es la respuesta del Eterno: nadie puede verme y vivir. Nadie puede verme y vivir. Nadie. ¿Están conmigo? Entonces, ¿quién ha visto a Hashem? Y entonces los cuadritos. Es una religión popularizada. Bueno, sí, pero para ellos es eso, ¿no? Pero vamos confrontando esta realidad. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era yo chiquillo, mi madre me llevaba a la católica. Y allá en la cúpula había un viejito con barbas que estaba abrazando al mundo. Y yo le decía a mi madre, ¿quién es? Y me decía, Papá Diosito. En la medida que vas creciendo, vas entendiendo las cosas y el Eterno te va revelando estas verdades tan extraordinarias, tú te das cuenta de que viviste en el engaño. Tus padres, la gente que te enseñó como te enseñó, a lo mejor tuvo una fe sincera, ¿sí o no? Pero equivocada. Y por lo tanto, a donde vamos nosotros es a ver desde la perspectiva hebrea realmente qué dicen las Escrituras y vamos a entender al respecto este concepto de jurisprudencia o urgencia divina. ¿Ok? Bien, ahora vamos adelante. Primera de Timoteo 6:16 dice así, se los voy a leer. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. O sea, uno podría decir, es que ya en antiguo, pero acá no. En el Hasofen HaMalkuti dice que a Dios nadie lo puede ver. Vuelvo a leer, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio
sempiterno por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tanto el Tanaj como Hasofen Hamalkuti dicen que a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, esto es una realidad para Israel, desde luego. Es una realidad para Yeshua, desde luego, porque estos eran discípulos del Maestro. Y luego entonces ellos estaban conectados con la misma idea de pensamiento y la enseñanza del judaísmo. No fueron inventando otra cosa. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo surge el cristianismo y por qué surge? ¿Y cómo surge con toda esta enseñanza perversa? Pues surge siglos después. Porque al principio los judíos y los gentiles estudiaban Torah juntos. Así es que esto vino posteriormente, cuando el pueblo de Israel empezó o fue perseguido de una manera cruel, y consecuentemente esto abrió la brecha para que Roma en su persecución entonces hiciera que los judíos se abrieran por la persecución que había, y los gentiles, no los cristianos, sino los gentiles que estaban estudiando Torah con los maestros judíos, ellos dijeran, bueno, nosotros somos gentiles, no somos judíos, ¿sí? Y entonces los gentiles empiezan a estudiar por su cuenta, porque los maestros judíos tuvieron que hacer exilio, y entonces se abre ahí, se hace un parteaguas, que de alguna manera aprovecha Roma más tarde para injertar su dominio, su poder, su influencia, y más tarde sus doctrinas y su teología. Y eso fue lo que creó la religión popular. Pero antes de eso estaban juntos, vivían juntos, bueno, estudiaban juntos Torah y aprendían de Hashem. Porque los gentiles aprendían de los judíos, no los gentiles enseñaban a los judíos, no, porque el pueblo escogido desde el principio fue Israel, y es Israel. Muy bien, vamos a ver. Ahora, a ver cómo interpretan este texto. Vamos a ver. A ver, saquen sus Biblias, a ver si puedes abrir ahí tu teléfono. Todos, al examen. Vamos a ver. Estamos en Yohanan 14, 7 al 11. Vamos a leer el pasaje y le vamos a dar la interpretación, a ver cómo lo interpretan ahora desde la perspectiva de lo que hemos aprendido hasta aquí. Yohanan 14, 7 al 11. Yohanan, Juan. ¿Sí ya lo tienen? ¿Quién lo lee? Adelante. 14 dice, si me conocéis también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y ni me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues como dices tú, muéstrame al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien, está ahí. ¿Cómo interpretamos el pasaje? A ver, vamos aquí a ver cómo lo interpretan. Bueno, es clara la escritura. Ahí está haciendo una división definitiva del mensajero, del Mesías y del advenimiento del Padre que habitaba en su Hijo. Entonces, cuando él explica a ese apóstol, si tú no crees que el Padre mora en mí, yo soy el enviado, no has creído nada. O sea, en vano has estado mandado. Entonces, creo que ahí hace la aclaración del Señor, Mesías hace la aclaración de que Él es el mensajero que trae todo. Muy bien. ¿Cómo lo interpretas, Ernesto? Pues sí, porque ahora sí que Jesús le confirma a Felipe que si no creyera que Él es hijo del Padre o que trae la instrucción, que Él es el enviado, porque nada más es el enviado del Padre, pues cómo va Muy bien. a saber. Vamos por los versículos. El que me ha visto a mí, ¿sabes cuál es la conclusión? Sí, que lo hacen uno solo. Que Yeshua, no Jesús, Yeshua, porque Jesús en la religión es Dios, es el Dios romano, pero en el judaísmo Yeshua no es Dios. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, entonces, Yeshua es el enviado, ciertamente. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, por el principio de jurisprudencia. Y por lo que hemos hablado y hemos dicho y hemos enseñado hasta acá. Porque nadie ha hecho las obras que yo he hecho. Es decir, Yeshua, ¿por qué hizo las obras? Para que la gente creyera. Por el principio de jurisprudencia, porque él traía la charola, él tenía la autoridad, el Eterno se lo había dado. ¿Se acuerdan que vimos el principio de los conceptos de Elohim y Ben Elohim? ¿Y a quién se le dan? ¿A quién se le dan? A los enviados. Sí, ¿y a quién específicamente? ¿De qué está hablando este pasaje? ¿De quién? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el Mashiach? Yeshua. Luego entonces, él tiene la autoridad dada por el Eterno y consecuentemente por eso él hacía milagros, prodigios y podía mostrar a través de todo lo que hacía al Eterno, porque ningún hombre puede hacer lo que solamente Jesús podía hacer, a no ser que fuera ¿qué? Enviado, porque el enviado tenía la autoridad, el poder, el dominio y la majestad dada por él. ¿Están conmigo? Esto es bien importante porque sí, ya empiezan a entender, pero hay que remachar, que es el principio de jurisprudencia. Ahí no nos está diciendo Yeshua que él es, como dicen por ahí, Diosito. No, ni es Diosito, es el único Elohim verdadero, pero es importante que nosotros entendamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Vamos a ver, hemos visto hasta acá los emisarios ¿qué? Celestiales. Vamos a ver los terrenales, porque también los hay. Vamos a ver. Vamos a Éxodo 15, 26. Se los voy a leer. Dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a los mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Es interesante que quien está hablando, Moshe. Moshe le está diciendo al pueblo de Israel de algo, de una bendición grande para el pueblo. Y le dice
¿Cuál es la bendición? Y la condición para recibir esta bendición es: si hace lo recto delante del Eterno a sus ojos, diereis oído a mis mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor quien te sana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del hecho de que Moshe, es interesante, al principio dice: si oyereis atentamente la voz del Señor. Y luego dice, fíjate interesante, ninguna enfermedad de las que envié, cambia de la primera persona del singular yo, cambia a él. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu Dios. Él habla Moshe y luego dice: porque yo soy el Señor tu sanador. ¿Quién envía, quién da todo esto? Es el Eterno. ¿Quién es el enviado? Moshe. ¿Ok? ¿Es claro? Y en este caso, el enviado puede hablar en la primera o en la tercera persona, es decir, yo o él. Pero al final del día es el emisario con la autoridad para realizar la labor creativa. ¿Están conmigo? Muy bien. Éxodo 23, 25. Tanto los emisarios celestiales como los terrenales expresan las palabras de Hashem como si fueran Hashem mismo. Vamos a ver Éxodo 23, 25. A ver quién lo quiere leer. Ernesto. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mas al Señor vuestro Dios serviréis. ¿Quién habla? Moshe. Y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Se ve cómo pasa de la tercera a la primera? ¿Sí se ve? ¿Sí lo ves, Ernesto? ¿Sí lo ven? Muy bien. ¿Quién estaba hablando? ¿Moshe o el Eterno? A través de Moshe. ¿Sí? El Eterno a través de Moshe. ¿Ok? Muy bien. Éxodo 23, 25. Bien. Números 23, 19. Está documentado, se los voy a leer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es interesante porque aquí hay dos cosas muy importantes que dice. Dios no es hombre. ¿Qué descarta? ¿Qué descarta? Dios no es hombre. ¿Qué descarta? ¿Qué descarta? Que un hombre no puede ser Dios. Que un ser humano no puede ser Dios. ¿Ok? Ni hijo de hombre. Porque ¿a quién se le llama el hijo del hombre? El Ben Adán. El Mashiach Yeshua. Entonces, ni es hombre, ni es el hijo del hombre. Muy bien. Eloa no es hombre, Dios no es hombre. Es decir, no tiene huesos, no tiene carne, no tiene sangre. El espíritu, Él es espíritu y no se ve, no se palpa, no se toca. Es incorpóreo. Ni puede ser hombre, ni puede llegar a ser un hombre. ¿Están conmigo?
Ni puede ser un hombre, ni puede llegar a ser hombre, porque Él es espíritu. ¿Quién es espíritu? Hashem. Pero sí puede llegar a manifestarse a través de los hombres, como fue en el caso de Moshe, como fue en el caso de nuestro Santo Maestro Yeshua. Por lo que no podemos confundir al emisario con Hashem, aun cuando por el principio de jurisprudencia, su representante, el que habla, pero habla las palabras de Hashem. Es decir, no podemos confundir en este caso a Moshe ¿con quién? Por la razón ya expuesta, Eloah no es hombre. Entonces, para que podamos entender, ¿cuántos han visto un sistema de sonido? Agarras un micrófono y lo pones en la bocina en la calle. Y yo o tú estás dentro de la casa o dentro de un lugar. Y allá afuera está la bocina y está proyectando ¿tu qué? Tu voz. ¿Significa que la bocina eres tú? La bocina es un medio para proyectar tu voz. Así lo mismo es con el emisario. Lo que dice el emisario lo está diciendo Hashem. Lo que dice el emisario lo dice Hashem porque recibió la autoridad de Hashem para darla a conocer. ¿Están conmigo? Y por eso cuando dice nuestro Santo Maestro que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y luego añade, las palabras que yo digo no son mis palabras, sino de del que me envió. ¿Ya ves cómo si es Diosito? No, es el principio de jurisprudencia. ¿Están conmigo? Esto es muy importante. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, que lo entiendas. Y número dos, que lo expliques. Eso es muy importante. Por eso tratamos de amplificar un poquito con los ejemplos, para que lo puedas captar bien. Y para que cuando tú lo compartas, ¿qué crees? Lo puedas compartir de tal manera que la gente lo entienda. Porque ya saben que nosotros somos muy dados de que si te encuentras a alguien y órale, ahí va. ¿Sí o no? Y está bien, pero nomás que hay que saberlo hacerlo bien. Porque si vas a darle 3 vueltas como de la piñata, pues ya estuvo que lo mareaste, pero no le compartiste. Entonces lo importante de todo, para mí, es que tú lo entiendas y segundamente que lo expliques. ¿Ok? Muy bien. Este es el sustento de la Torah y de Yeshua. De aquí las palabras de nuestro Santo Maestro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué podemos decir de Yeshua? ¿Que él era el Padre? No. Sino que el que ha visto al mensajero, ha visto al Eterno por medio de él, por el principio de jurisprudencia o agencia divina. Ahora podemos ser claros en cuanto a lo que dice la Torah respecto de Hashem. No es hombre, pero sí sus agentes terrenales. Él no es ángel, pero sí sus agentes celestiales. El no confundirnos con las enseñanzas del cristianismo histórico y con las mezclas de paganismo y filosofía que desvían y corrompen el conocimiento del Dios uno y único, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Que el Eterno nos libre y nos limpie de toda contaminación idolátrica para amarlo, servirlo con todo nuestro corazón por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Hay un término que les quiero compartir que es importante. Este término, vamos a borrarle, ya escribieron, ¿verdad? Ya lo.
Aquí hay dos conceptos que ustedes lo tienen que conocer. El concepto de, primeramente, ok, vamos a ocupar mejor este nombre. Son dos conceptos que deben de ser muy importantes y conocidos para ustedes. En el judaísmo, dado que se utiliza el nombre, acuérdense que el nombre de Hashem tiene ¿cuántas letras? 4. Es el tetragramatón. Yud, Hei, Bau, Hei, ¿ok? Aquí lo estamos escribiendo, lo estamos transliterando con el nombre de Adonai, que es lo que hace todo nuestro pueblo, ¿ok? Adonai o Hashem, como ya se les explicó. Adonai, dado que el Eterno incluso le dio a los profetas su nombre, por ejemplo, Elías no es Elías, en hebreo es Eliyahu, y allí lleva la contracción del nombre de Adonai. Y todos los profetas llevan la contracción de Adonai porque ellos llevan su nombre. Y se les llama, a todos los que llevan su nombre, se les llama Adonai Katán. Adonai pequeño. Adonai Gadol es Hashem. ¿Sí? Entonces, Adonai Katán se le da y se le dio a los profetas. Por ejemplo, en el caso de Moshe, en el caso de nuestro Santo Maestro, especialmente, y en el caso de los profetas, porque a nuestro Santo Maestro escribe Rab Shaul y dice, porque a Yeshua se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver. Les paso la cita. Vamos a ver, espérenme. Ok. Vamos a leer Filipenses 2, 9 y 10. Si nos hace un favor. ¿Quién? Adelante. Dice, por lo cual, Yud-Hei Pat-Hei lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre... ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? No. Yud-Hei Pat-Hei. En esta versión así viene. No, pero por eso es que se confunden, porque no ven la diferencia. ¿A quién se le dio el nombre? ¿A quién se le dio el nombre? A Yeshua. Eso es claro. Ok. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yud-Hei Bau-Hei. Yud-Hei Bau-Hei se le dio el nombre, este nombre se le dio a Yeshua. Y entonces él es Adonai Katán. ¿Sí se entiende? Sigue leyendo, para que en el nombre de... Dice, para que en honor al nombre dado de Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok. Yeshua recibió el nombre Yud-Hei Bau-Hei para que, es decir, el que lleva el nombre de Hashem tiene la autoridad y recibió el nombre Yud-Hei Bau-Hei, lo recibió ¿para qué? Para que toda rodilla se doble.
y toda lengua confiese que ¿qué? Dice, el verso 10 dice, para que en el honor al nombre dado de Yeshua toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, al Mesías, es amado para la gloria del Padre. Bueno, entonces, se le ha dado la autoridad para ser reconocido el Mesías de Hashem, es decir, el enviado. Porque recuerden que Mesías significa el enviado. ¿Y quién lo envía? ¿Solito? No, alguien lo tiene que enviar, ¿no? Y en este caso, quien lo envía es Hashem. ¿Están conmigo? Y por eso se le dio el nombre de Adonai Kata, Yud-Hei Bau-Hei. ¿Ok? No pongo Yud-Hei Bau-Hei porque no lo puedo escribir y después borrar, está prohibido. ¿Sí? No vaya a ser que ustedes van allí y le ponen ahí en su cuarto Yud-Hei Bau-Hei. No, no se puede, no se debe. Recuerden allá con los evangélicos, recuerdo que el nombre que las Biblias que traen son evangélicas. ¿Por qué? Porque traen el nombre de Jehová. Si tuvieras Yahvé, entonces sé que tu Biblia es católica. ¿Sí? Tanto Jehová como Yahvé, que ya les había explicado, no es el nombre. ¿Por qué no es el nombre? Porque el nombre del Eterno, los masoretas codificaron. Ahí tenemos en el cuadro los 10 mandamientos, y son puras consonantes, no hay ni una sola vocal. Los masoretas los codificaron, le pusieron ahí ciertos epígrafes para identificar la A, la E, la I, la O, etc. ¿Sí? Y entonces no se perdiera la semántica, la manera de pronunciar. ¿Ok? Pero cuando llegan el nombre de Hashem, ¿qué crees? También había ahí algunos códigos, o más bien unos epígrafes. Pero ese epígrafe, para los que no son judíos o ignorantes o mal informados, ese código, cuando llega un judío y llega allá, sabe que no se debe pronunciar. Y por eso decimos Adonai. Y por eso decimos Hashem, pero no el nombre. Porque incluso hasta ahorita no sabemos la pronunciación. Hay grupos por allá que le ponen que tal y que tal. Olvídense, eso no. Un judío, si tú le preguntas cuál es el nombre de Hashem, casi le estás... Él no lo dice. ¿Sí? Porque para empezar, ni se sabe la pronunciación correcta, y eso es blasfemar el nombre de Hashem. Por eso tú no le puedes decir, aparte de los nombres que ya te enseñamos, no puedes andar leyendo en la Biblia evangélica que es por causa de enseñanza Jehová, por causa de enseñanza Yahvé. No lo puedes decir, sino ahora que ya conoces, reconoces este conocimiento que se te ha dado, tú sabes que el nombre de Hashem es Kadosh Kadoshim. Sí, y por esta razón no lo han dicho. El nombre de Jehová andaba en las pulquerías. El nombre de Jehová andaba en los carros, ¿sí o no, Ernesto? Sí. ¿Y qué decir de Yahvé? Y por eso el pueblo de Israel, nuestro pueblo, nosotros cuidamos mucho el nombre de Dios. Y recuerden que es un código, no se puede pronunciar. Y tenemos el sustituto Adonai o Hashem, que literalmente significa el nombre. ¿Ok? Muy bien, hasta acá. Esto es importante que ustedes lo supieran. ¿Ok? Bien. Lo vamos a parar aquí y vamos a hacer algunas, si tienen preguntas. ¿De eso? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces hasta acá vamos a hacer una tefilá y con eso vamos a terminar. Abino Shabbat Shamayim, te damos toda Rabá
por este conocimiento extraordinario que tú nos has dado y que nos has legado de una manera extraordinaria para que nosotros podamos entender y comprender y no confundir al Creador que es bendito con sus emisarios. Que sea tu voluntad que se afirme este conocimiento en la mente, en el corazón de los estudiantes, de tal manera que pueda ser confirmado y también replicado en sus vidas para conocimiento de mucha gente. Que así sea tu voluntad, Padre, porque así extendemos la verdad para la gloria tuya. En Yeshua Mashiach, amén y amén. Bueno, toda rabaja, Señor.